Hermanos en Cristo, ¿cómo están? Dios los bendiga, amigos, amigas, hermanas. Aquí estamos con la hermana Blanca para servirles, que soy yo, en su programa El Rescate, donde invitamos a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que venga a revivir, reanimar, inundándonos de su amor, su gloria, su progreso, que su voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Así invitamos a nuestro Señor Jesucristo todos los días que venga y que nos invada, que tome control y autoridad con su Espíritu Santo y fuego. Amén. Y seguimos en las series que son de gloria y gloria y de victoria en victoria, que dice la meta de estas series es demostrar que Dios no es un Dios de estancamiento, es un Dios de renovación progresivo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero Él no se queda quieto, Él trabaja todos los días y cuando hay trabajo hay mejoras. Cuando hay trabajo de Dios hay mejoras. Y así tenemos que hacer nosotros, trabajar en nuestro cristianismo, en nuestras metas, en el amor de Dios a los demás, en la palabra. Lo que voy a expresar hoy en este programa de hoy es el tercer capítulo de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo podríamos hablar toda la vida. Es uno de los temas que más amo. El Romanos capítulo 8, cuando tengan tiempo, léalos. Y también hay otros donde se nos dice cuál es la diferencia de vivir en el Espíritu Santo y vivir en el Espíritu. Entonces esas son cosas, metas que queremos hacer nosotros. Amén. Y vamos a seguir y hoy específicamente estaremos hablando sobre las lenguas. Amén. El espíritu de nosotros tiene unión con Cristo Jesús. Es un ser, es el que va a estar eterno en nosotros. Es un ser, es un cuerpo glorificado cuando está con la presencia de Dios. Y así como Jesucristo fue glorificado, cuando nos toque el nuestro tiempo de nosotros de ir con Jesucristo recibiéndolo primero, podemos tener un cuerpo glorificado. Y ese espíritu tiene un lenguaje. Mucha gente se pregunta, ¿qué lenguaje vamos a hablar allá en el cielo, hermana Blanca? Bueno, pues es el lenguaje angelical. Amén. Y vamos a hacer el primer tema de orar en lenguas, que es lenguas divinas y angelicales de nuestro ser. Y esa es solamente la primera etapa, porque hay muchísimas de mencionamientos del Espíritu Santo. Así que vamos a hacerlo doble, porque el hablar en lenguas tiene un poder infinito. Cuando te comunicas con Dios directamente, cuando tu corazón le faltan palabras para expresar eso que siente, cuando tu mente está nublada y no sabes dónde hay, dónde está, qué decir, cómo orar, el Espíritu Santo fluye. Amén. Y hay muchos propósitos del Espíritu Santo y fuego y de la evidencia de orar en lenguas. Y hoy vamos a ver unas cuantas. Y empezamos con el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 11, que dice así: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista, porque él estaba diciendo a la gente que se arrepintieran, que buscaran a Dios, y los sumergía en el río, en el agua, para que fueran bautizados y limpiados de todo pecado. ¿A quién no soy digno de quitar las sandalias? Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea que él estaba anunciando la venida del Señor Jesús. Y hay dos bautizos diferentes, el del agua y del Espíritu Santo y fuego. Y aquí se nos dice en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Esto es algo que sucedió después de la muerte de Jesucristo, porque Él les había dicho, y recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y aquí está la promesa del Espíritu Santo. A veces las lenguas se dan fáciles y a veces no tan fácilmente. Hay que insistir y pelear la buena batalla para conseguir el idioma divino que está guardado en nuestro espíritu, para darle la voz al espíritu de nosotros para que nuestro corazón se exprese con Dios. Y también la Biblia dice muchas veces que ese es un lenguaje para con Dios. Y también es evidencia a las personas que, que no conocen a Cristo pueden recibir palabra divina que viene de Dios por medio de las horas, de la oración de lenguas. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo de El Rescate, donde estaremos expandiendo el tema de las lenguas. Así que no te lo pierdas. Y si has perdido alguna de las series del Espíritu Santo, yo te las puedo mandar, no hay problema. Para que puedas hablarme al teléfono 832-997-0710 o al correo electrónico elrescate2022@gmail.com. Ahí puedes ir también, comuníquete conmigo, te daré todas las series que necesites, cualquier consejo que necesites, oración, visitas al hospital, a funerales, a enfermos. Aquí estamos para servirte. Amén. Y vamos a orar antes de continuar, porque tenemos que quitar toda duda, tenemos que quitar la incredulidad y recibir a nuestro Señor Jesucristo y que nos vaya tocando con su Espíritu Santo y fuego, con toda fe y verdad en su Espíritu Santo y fuego. Amén. Y repitan después de mí: Señor Jesucristo, en este momento vengo a tu presencia, confesando que soy pecador y pidiendo tu perdón. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname y guíame y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Te cedo mi libre albedrío en el nombre de Jesucristo. Te pido también, Señor, que en este momento quites toda incredulidad, toda duda. Te ofrezco este grano de mostaza de mi fe, para que cumplas tu propósito en mí y para que tu Espíritu Santo me llene, me bautice. Y si es tu voluntad, Señor, destruye las obras del diablo en mi vida y dame la evidencia que mi espíritu hable en lenguas y se comunique contigo directamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, este mensaje que cuando uno habla en lenguas es para comunicarse con Dios directamente, para expresar, o es para cuando no tengas que orar una oración, oras en lenguas y el Señor Jesucristo te puede dar revelación del tema, de la situación donde estás pasando. Muchas veces no es para que, por ejemplo, yo ahorita estoy enseñando, no es para que use las lenguas a hablar contigo, porque entonces sería un Dios de confusión y Dios no es un Dios de confusión. Por eso es que mucha gente no quiere orar en lenguas, porque hay gente que quizás se pongan enfrente de todo mundo a orar en lenguas cuando no es debido. En vez de estar hablando con la palabra del idioma que nos entendemos, hay que hablar con lenguas cuando estamos en privado, cuando nuestro corazón lo hace, cuando algo se amerita. Yo me he levantado a la medianoche, a las 2, 3 de la mañana orando en lenguas, porque muchas veces eso se llama intercesión. Intercedes por alguien o algo, un evento, ya sea de ti, de alguien más. Una vez, te voy a decir lo que pasó. Yo estaba dormida y de repente me desperté y me oí orando en lenguas. Y tenía un deseo inmenso de arrodillarme y seguir orando en lenguas. Y así lo hice. Y el Señor me dio una visión
que yo estaba en medio de alguien que tenía una pistola y de la otra persona que iba a recibir la bala. Y empecé en medio a orar en lenguas. Claro que no era yo, era el espíritu mío que se unía con Dios para interceder por esa persona que iba a perder su vida, que no era la voluntad de Dios. Y entonces la bala, al orar en lenguas, al estar yo ahí con el Espíritu Santo, Dios me usó y esa bala cayó al suelo, no penetró donde debería penetrar. Y así son los misterios del Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios, al mezclarse con tu espíritu, no hay fronteras, hay milagros, sucede lo que no esperabas. Y dice aquí, te da poder, porque el Espíritu Santo mezclado con Dios, activándolo, es poderoso para derrumbar fortalezas, depresiones, incertidumbres, para conquistar terrenos. Amén. Pero hay que insistir. Mucha gente dice, no, pues a mí me gustaría orar en lenguas. Hay muchos cristianos que no hacen oración de lenguas, ya sea porque han escuchado una mentira que no son para hoy las lenguas, o porque no tienen fe o no persisten. Pero debemos persistir. A veces llegan rápido. El Señor te bautiza inmediatamente, como tienes el corazón listo, preparado, ahí mismo empiezas a orar en lenguas. Pero a veces hay que insistir y persistir, sin lugar a dudas ni incredulidad. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Pidiéndolo, es un don, y también con la evidencia de orar en lenguas, como lo hicimos ahorita. Muchas veces yo estuve en una clase como asistente de maestra, en una clase de orar en lenguas, y muchas personas salían y no recibían la evidencia de lenguas, pero por fe todos recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y les decíamos ahí, mire, ahorita recibieron el Espíritu Santo y fuego. Ya después quizás venga la evidencia en lenguas. Muchas personas sí recibían ahí la evidencia de orar en lenguas enseguida. Y una vez una persona regresó y me dijo a mí, hermana Blanca, fíjese que después de que vine de esta clase, fui a la casa y me estaba bañando y estaba alabando a Dios. Y de repente empecé a fluir en el Espíritu, en el lenguaje angelical del Espíritu. Pueda que hoy lo recibas y después se manifieste. No hay que asustarnos, hay que glorificar a Dios porque el Dios de la Biblia existe. Amén. Si tienes preguntas, dudas, ya sabes que aquí estamos para servirte. Y nuestro Señor Jesucristo nos imponga las manos ahorita. Muchas de las veces que podemos comunicarnos y bautizarnos en el Espíritu Santo es pidiéndole a Dios y Él viene, nos toca con su Espíritu Santo y fuego y su mano bendita y recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas veces es imposición de manos cuando vamos a un lugar y sabemos que esa persona tiene el Espíritu Santo, Dios puede fluir. Porque cuando recuerden que el propósito es fluir desde nuestro espíritu, que sobrepase las barreras de nuestra alma y nuestro cuerpo. Y así puedes destruir las obras del diablo en tu cuerpo, en tu alma, y ya después viene el fluir para los demás. Vamos a ir a Hechos 19, 1 al 7, para expandir un poco más sobre el hablar en lenguas. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Entonces aquí vemos que el bautismo en agua
y el bautismo en Espíritu Santo son dos ocurrencias, son dos acciones separadas. Y que muchas veces viene por el Espíritu Santo cuando te toca. Y que este momento en el nombre de Jesucristo quedes bautizado con el poder y la gloria del Espíritu Santo. Y que el Señor Jesucristo te toque. Y que reavive el don de Dios que está en ti. Que haya el fuego de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es una imposición de manos. Primero el bautismo y luego el Espíritu Santo y fuego, y también a veces el fluir en el Espíritu Santo y fuego. No endurezcamos nuestro corazón, no nos hagamos duros y creamos que porque esto es dádiva de Dios para sus hijos, que esto es una dádiva de Dios, creamos eso y no creamos que es algo que se esfumó en la Biblia y que no existe para hoy, porque sí existe para hoy. Y en Hechos, capítulo 19, 9, miren lo que dice aquí. Pero endureciéndose algunos, no todos, algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces aquí vemos, estos dos textos están en el capítulo 19. La primera parte, que estaban ahí la gente contribuyendo, escuchando a Pablo lo que decía, y ya habían recibido el bautismo, el arrepentimiento, y Pablo les tocó. Y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Pero otros, endureciéndose, no creyendo. Y después Pablo pues se tuvo que ir, él tenía mucho que recorrer para llevar el Espíritu Santo a todas las naciones y a la palabra de Jesucristo en salvación. Amén. Había también después, en Hechos capítulo 10, se nos habla de un señor que se llamaba Cornelio. En aquel tiempo, acuérdate que estaba el judaísmo, que Jesucristo nació como judío. ¿Qué es un judío? Eso fue donde se inició el judaísmo en la ciudad de Judá. Judá, la ciudad de Judá fue nombrada después de uno de los hijos de Lea, que de ahí vino la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de Judá. Y ahí entonces los que decían que no eran judíos, que entonces ellos no se permitían cruzar con otras razas. Y también había otras razas como los samaritanos, los griegos, personas que estaban mezcladas, porque claro que no todos obedecían y se mezclaban, y ahí vinieron los samaritanos. Y luego se les llamaba a otros los griegos, que ni siquiera tenían una pizca del judaísmo. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios le da su Espíritu Santo a todos. Y aquí en Cornelio, por primera vez, un judío, alguien que no era judío, recibió el bautismo. Y también introducieron algo que casi siempre lo quieren hacer metódicamente. Primero recibes a Jesucristo, luego te bautizas en agua, luego te bautizas en el Espíritu Santo. Pero Dios rompe con toda expectación del hombre en este caso. Porque la gente decía, no, pues la salvación es solo de los judíos. Pero aquí Dios dijo, no, no es solo de los judíos, sino hay un proceso. Yo soy soberano, dijo Dios. Yo toco a quien toco y yo le doy a quien dé a la forma que yo quiera. Porque muchas veces queremos poner a Dios en una regla, en una caja, pero Él dice, yo soy soberano, yo todo lo puedo. Y nosotros, por medio de Él, también lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ánimo, vas a orar en lenguas. Si necesitas más impulso, más oración, más detalles, por favor, contáctame aquí a tu hermana Blanca, que estamos para servirte. Entonces, aquí dice que Él, en Hechos, capítulo 10, del 34 al 48. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios
no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que él le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con todo poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que él es Dios y que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirían perdón de los pecados por su nombre. Voy a platicar un poco de este señor Cornelio, que él fue uno de los primeros que se señaló en la Biblia que recibió a Jesucristo siendo no judío. Dice la Biblia que él era una persona que ayunaba, que daba ofrenda, que leía las escrituras, aunque nunca se las enseñaban. Él tenía una relación con Dios. Él buscaba a Dios. Él perseguía a Dios sin conocerlo. Y un día Dios le dijo que fuera Pedro a la casa de él. Y él fue cuando recibió más poder. Y Pedro se quedó asombrado. Dice, hey, Dios no hace acepción de personas. También para los no judíos está Dios y su Espíritu Santo y su salvación. Dios toca a quien gusta. Seamos como Cornelio. Busquemos a Dios sin cansancio, con amor, paz, en ayuno, en oración. Vamos a seguir hablando en el mismo libro de Hechos, capítulo 10. Ahora vamos a hablar del 44 hacia el 48, que dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cuando él estaba explicándole el procedimiento de la salvación que había instituido nuestro Señor Jesucristo, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se acuerdan que en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo? Y aquí, en esta enseñanza que Pedro estaba enseñándole a Cornelio y a todos los de su casa, a toda la familia, a todos sus siervos, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno de ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días para que les enseñara más. Entonces aquí vemos cómo Dios destruye barreras para llegar a ti cuando le buscas con espíritu y verdad. Y que el Señor fluya en este momento sobre nuestras vidas con su Espíritu Santo y fuego, su poder y su gloria. Y que la sangre de Él nos limpie de todo pecado. Amén. Aquí vamos a ver lo que Pedro les estaba enseñando, el arrepentimiento honesto de nuestro corazón y nuestra mente. Una vez me preguntaban a mí, hermana Blanca, entonces si alguien va y meta a 20 personas y dice, perdóname Jesús,
y sálvame, ¿serás salvo? Yo le digo, Dios ve nuestro corazón. Fue la contestación que yo le di. Dios ve el arrepentimiento de nuestro corazón, porque solamente somos de dientes para afuera. Dios ve nuestra mente, nuestro corazón. Acuérdense que vimos que el Espíritu y busca, revela, escarba en lo más profundo. Conoce todas las cosas de nuestro adentro. ¿Qué tan arrepentimiento hemos conseguido? Después, el bautismo en agua, que es el simbolismo de la muerte de Jesucristo y la resucitación. Resucitar con Él en su espíritu. Y luego el Espíritu Santo y fuego. Estos son la expectativa de los cristianos cuando venimos a Cristo. Pero Dios lo puede cambiar, como aquí vimos con Cornelio, que el primero se bautizó en Espíritu Santo y fuego y luego en agua. Vamos ahora a seguir con este proceso de el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, inspirada por Dios. ¿Crees que Jesucristo es el Señor y Salvador? Ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos creer que el Espíritu Santo es para hoy. Todo esto está en la Biblia. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Y está inspirada por Dios, por su Espíritu Santo y fuego. Yo también, hermano, hermana, he dudado en el pasado de muchas cosas. Pero yo confiando, poniendo mi granito de mostaza en Dios, Él me fue aumentando mi fe para creer. El hablar en lenguas es comunicarnos de nuestro espíritu para con Dios, para edificación, para recibir revelación, para desahogarnos. Les voy a comentar una historia de cuando yo recién recibía el Espíritu Santo y fuego con evidencia de hablar en lenguas. Y había sido herida en la iglesia. Alguien me había dañado mi ser, mi corazón. Y yo fui a la iglesia y estaba ahí orando y estaban bajo la clase y dijeron ellos, hay que perdonar. Y se me hacía mucho difícil a mí, yo no podía perdonar. Y de repente que se me vino el Espíritu Santo y fuego con evidencia de orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas y vi una visión. Vi la cruz del Calvario y la voz de Dios que me decía, igual que morí por ti, Blanca, y te he perdonado, así también morí por la persona que te dañó. En la cruz están todos los pecados, cuando está el verdadero arrepentimiento. No era de mi incumbencia saber si esa persona se había arrepentido. No fue de mi interés saber si esa persona me había perdido perdón o no. O ni siquiera fue de mi inconveniencia saber que esa persona sabía que había hecho una ofensa, una afrenta en mí, que me había dañado. Porque a lo mejor las personas están ciegas y no saben lo que están haciendo y están siendo usadas por el enemigo. Lo que me importó a mí fue lo que Dios me dijo. Pon el pecado de ellos en la cruz. Perdónalos y tu alma será liberada. Y yo no podía perdonar, tenía el rencor, quizás hasta odio de esta persona que me había dañado y se había burlado de mí. Pero cuando empecé a orar en lenguas, recibí poder para perdonar. Y empecé a llorar, empecé a perdonar. Y Dios me decía, tu alma sanará, sigue perdonando por fe. Y hablé fuertemente del Espíritu Santo de Dios por algún tiempo y quedé libre de esas heridas. Eso fue lo que Dios me dijo a mí. Perdona, yo no podía, humanamente quizás no es posible, pero por medio de Él que nos amó, su Espíritu Santo y fuego, y orar en lenguas, puedes alcanzar el poder divino de Dios, la comunicación abierta con Él y la vida en abundancia que Dios quiere para ti, para que fluyas en ti, en tu ser, en los seres amados y que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Eso es mi gran deseo y más que tu propio deseo y más que mi deseo, es el propósito de Dios
para nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo aquí estamos para servirte en esto que fue orar en lenguas. Y que el Señor te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Cristo te ama más. Y te veo en el siguiente capítulo de El Rescate. Para servirte. Adiós.